La mala. La mala es que no, esa es buena para ustedes. La mala para mí es que solo va a abarcar, digamos, hasta hoy los temas porque la semana, porque nos enviaron una circular en lo que yo les estaba dando la clase ayer y nos indica que la semana que me toca presencialidad, o sea, que sería la siguiente, no puedo dar clases porque van a utilizar los salones para los exámenes. Entonces tienen una lógica y justificación. Y básicamente pues tendríamos que ver hasta dónde llegamos hoy, ¿verdad? Sí, Carlos. Licenciada, buenas noches. Si la próxima semana no tenemos clases, ¿usted nos podría dar un repaso de lo que hemos visto? La siguiente que nos toca virtualidad, déjenme ver porque yo estoy algo confundida con los horarios. ¿Ustedes tienen el calendario ahí a la mano? Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Sí, licenciada, aquí lo tengo a la mano. ¿Qué quiere saber, tía? Como la otra semana nos tocaría presencial, pero no vamos a poder. Yo sí tengo que ir porque tengo que firmar, pero ustedes no tendrían que ir porque no hay donde les pueda impartir la clase, porque ahí van a tener exámenes. Entonces, la siguiente semana. La siguiente semana que nos ¿Qué día nos toca nuestro examen? 28 es miércoles. No, el examen nos toca el viernes 1 de marzo. Viernes 1 de marzo. Bueno, entonces allí tenemos 2 días de clase prácticamente, ¿o no? ¿Qué El- días tiene el examen? Pero el miércoles tenemos examen, licenciada, Y el lunes y también. el lunes también. Lunes, O sea, miércoles tenemos y viernes hay examen, martes Ligda. y jueves. Sí, pues entonces el jueves, digamos que se podría hacer como una especie de repaso, eso sí podríamos hacer. El 29. Pero Un no repaso es virtual, Ligda. la siguiente. El tema es que yo no puedo porque yo tengo que ir a la universidad. O sea, la otra semana tengo que ir sí o sí a la universidad y tengo que estar ahí, porque a nosotros nos colocan para apoyo a cuidar exámenes de otros compañeros docentes. Entonces, no podrían. Y además que ustedes ya vieron que la señal es pésima. Malísima en la U, es cierto. De verdad que sí es terrible. Y yo ya averiguando, ya sé por qué. Porque antes tenían torres de Claro, pero se pasó la universidad contigo. Y entonces Claro se enojó y se llevó sus torres. y por eso es que no tenemos señal. Y yo, bueno, tendríamos que, ni siquiera se las puedo dar virtual, pues no tengo, o sea, realmente el salón de catedráticos es bien pequeñito, y solo llegamos que a firmar, medio a platicar, ni siquiera pues a tomar un café a veces, si se puede, con otros profesores, pero es pequeño, entonces no nos podemos como que juntar muchos ahí, o unos 5 podríamos estar ahí. Y pues no, entonces lo que a nosotros nos piden es el apoyo con otros catedráticos para cuidar exámenes, porque son bastantes. De hecho, el sábado tengo examen de recuperación y tengo 2 salones, eso significa que tengo bastantes asignados. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero al menos creo que podríamos el jueves un día antes del examen. Ese jueves podríamos. El día 29. Sí, sería ese día que podríamos hacer un repaso y lo que sí necesitaría es que viéramos el tema de, como ya vimos bueno, solo les dejé el ejemplo, quiero ver si me sale acá el ejemplo que les compartí en Classroom. Déjenme ver. No, aquí no me aparece, acá está. Solo para que veamos así rápido, se los voy a compartir. Igual ahorita, digamos, solo podría abarcar una parte que me interesa en relación al tema del proceso sucesorio y podría venir hasta donde pueda llegar. Entonces, pero solo quiero proyectarles así rapidito vamos a ver si me permite. No es ese. Creo que no me va a dejar. Bien, acá está.
¿Sí se mira? Solo voy a quitar una alarma, permítanme. Sí, licenciada, sí se mira. Sí, licenciada, sí se ve. Muy bien. Acá, pues este es el ejemplo que les compartí. Vamos a proyectarlo un poquito más grande. Como pueden ver, acá es un acta notarial. El acta notarial pueden apreciar que no tiene un número inicial. Si vemos, comparamos nuestro código de notariado, en el artículo 61, creo que es. Vamos a ver. 61. 61. El artículo 61 nos indica el lugar, fecha y hora de la diligencia. Ese es el contenido de las actas notariales, digamos, estándar. Entonces, acá vemos que está el lugar, la hora, la fecha. Y de la diligencia. ¿Por qué? Porque es una diligencia. Hola, licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Le saluda Josué. Sí. ¿Qué tal? Dale. ¿Cómo estás, Lick? Bien, gracias. Solo ahí no está grabando la licenciada para que... Voy a ver. Voy a ver porque... ¿Qué artículo dijo? Perdone, Ligda. Gracias, Scarlett, porque 61. según 6. yo estaba grabando, pero voy a grabar. Gracias. Muy bien, el artículo 61. Entonces vamos a comparar. Y acá pues indica el nombre de la persona que lo ha requerido. Si ustedes ven acá, está Lilian Yolanda Sánchez Mac, notario, ¿verdad? Se encuentra constituido en tal lugar. Y indica pues una dirección. A requerimiento de la señora Celeste Aida León Miralda de Talgi. Acá pues realmente esta parte donde indica el nombre de las personas que lo han requerido, los nombres de las personas que intervienen en el acto. En el caso de acá, pues la notaria sí hace constar la identificación de la persona, digamos, qué edad tiene, nacionalidad, profesión, estado civil, del domicilio de mi anterior conocimiento coloca, ¿verdad? Y la identifica. Sin embargo, ustedes pueden ver que en el artículo 61 no lo indica, solo indica el nombre. Pero obviamente, ¿podría ella colocar esto acá? ¿Podría? Sí. ¿O debería? Podría, sí puede. ¿Debería? No lo pide la ley, pero realmente ella pues lo hace, lo consigna. Bueno, tampoco es que sea que lo vaya, digamos que lo vayamos a calificar mal, ¿verdad? No lo vamos a calificar mal. Porque sí están lo que solicita. Ahora bien, utilicemos bien los términos, porque no podríamos colocar acá comparece, no, porque eso es en una escritura pública. Acá vamos a colocar que se encuentra constituido en tal lugar a requerimiento de. Recordemos que nosotros somos los notarios en las actas notariales, jurisdicción voluntaria, somos requeridos. Entonces, coloca a requerimiento de. Bueno, acá pues hace constar por lo que procedo de la siguiente manera. Primero, ¿es primero o es primera? Primero, Lita, porque no hay cláusulas. Ajá. ¿Qué es lo que van en las actas notariales? Son puntos. ¿Sí? Por lo que procedo de conformidad con los siguientes puntos. Podría colocar. Recordemos que la redacción es discrecional. Una vez reúna los requisitos que la ley nos señala. Eso sí, no pueden faltar, ¿verdad? Primero, presente la requirente me expone. Recordemos que vamos a hacer una especie de relación de hechos en donde va a haber una narrativa de cuál es el motivo por el cual la persona está requiriendo los servicios del notario. En el caso de la identificación de tercero, pues la justificación va a ser
casi siempre estos trámites de jurisdicción voluntaria se llevan debido a que aparecen bienes a nombre de la causante, pero no con el nombre que lo utilizó en vida. Anteriormente, pues tal vez no existía tanto formalismo en ese sentido como hoy en día. Muchas personas que se van a abocar es porque no aparece, por ejemplo, el nombre de la persona o buscan, por ejemplo, cuando fueron bautizados, van a utilizar ese tipo de documentos y también, bueno, sería como un previo, ¿verdad? Al proceso sucesorio. Entonces acá indica, presenta la requiriente me expone que doña Celeste, por ejemplo, falleció. Obviamente, si yo quiero hacer constar la identificación de tercero, voy a narrar por qué me lleva a mí a solicitar los servicios profesionales del notario. Entonces acá indica que la persona falleció, indica en qué el número el certificado de partida de defunción en primer punto. Después nos indica, por ejemplo, si ustedes ven acá a B, en el B indica que doña Celeste nació en tal municipio, en tal lugar, está el número de partida y primero narra que falleció y que nació. ¿Podría ir invertido? Sí, podría ir, porque la redacción es discrecional. Lo único que vamos a hacer, de hecho, yo lo hubiera hecho de esa manera, que nació en tal fecha y posterior que falleció, pero si el notario lo coloca al revés, no importa. ¿Por qué? Porque es necesario y no importa, digamos, en ese sentido el orden, pero tiene que tener un orden lógico al final de cuentas. La literal C nos indica que doña Celeste, constante y públicamente, recordemos que el artículo 4 del Código de Notariado así lo indica, la persona que constante y públicamente utilice nombre distinto por el cual fue inscrita. Entonces acá hace constar que constante y públicamente usó y fue conocida también como los nombres que van a colocar. Por lo que dichos nombres y el con el cual fue inscrita corresponden e identifican a la misma persona. Solicita sea declarado notarialmente, requiriendo se publique el edicto. Aquí, ¿por qué vamos a hacer una publicación? Si ustedes van de la mano, lo que sí no les voy a dejar entrar va a ser este cuadro ustedes, pero sí necesito que los códigos pueden ingresar, los libros no, obviamente, y el cuadro tampoco, ¿verdad? Entonces, sí, procuremos, y teléfonos, recuérdense que no, tampoco teléfonos inteligentes de esos los cuales puedan ver y todo, mejor no se expongan, ¿verdad? No los utilicen. Y también, pues, no quiero, pues, que ninguno ingrese, pues, un chivo o alguna situación para que los incomode, porque lo procedente sería llevarlos a junta directiva y entonces, ¿para qué nos vamos a exponer a un trámite que de verdad no vale la pena? Ustedes están estudiando, ya van a cerrar, imagínense colocar que les inicien un expediente, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esto. Requiriendo se publique el edicto, porque en la publicación, ¿con qué finalidad se realiza? Para que alguien con igual o mejor derecho esté informado, ¿verdad? En el caso de la identificación de tercero, ¿para qué es? Si hay otra persona con el mismo nombre. Sí. Por homónimo. Homónimo, sí. Sí, o sea, esa es la finalidad. Por eso se va a hacer la publicación. Un edicto, que se publique el edicto y se oiga a los testigos. ¿Por qué vamos a necesitar de testigos en este trámite? Como medio de prueba, licenciada, para que puedan hacer efectivo el acta notarial que se está redactando. Ajá, para hacer constar que la persona sí utilizaba esos nombres, ¿verdad? ¿Y quién no va a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque está la declaración de las personas, de los testigos. D, indica que el interés de la presente identificación radica en el parentesco que les unía por tratarse de su señora madre. Acá, pues, obviamente tiene que determinar cuál es el interés que tiene la persona de realizar una identificación de tercero. En el caso de él, pues, se trata de su madre, ¿verdad? Y indica según el certificado tal. Entonces, ahí están determinando que existe un vínculo, ¿verdad? Bueno, en el punto segundo, hace constar que ha tenido a la vista, ¿qué? Los documentos.
va a tener a la vista los documentos con los cuales pues da inicio a este trámite de jurisdicción voluntaria. ¿Y cuáles van a ser? El certificado de defunción y de nacimiento, los cuales solicita la requerente sean incorporados en el expediente, porque vamos a realizar un expediente de jurisdicción voluntaria. Y ya miren, bien sencillo, doy por terminada la presente acta, entonces ustedes van, ya está donde intervienen las personas, los nombres de las personas, la relación de la circunstancia de la diligencia, sí. ¿Qué corresponde? Valor y número de orden de papel sellado, pues ya sabemos que esto es papel bond, en las cuales se extiende. Y acá también indica que el notario en el artículo 62 numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Entonces acá lo que procede es hacer el cierre, ¿verdad? Doy por terminada la presente acta notarial, tiene que tener fecha de inicio y el lugar, ¿verdad? La cual queda contenida en esta única hoja, tamaño de papel bond, tamaño oficio, la cual es leída por la requerente, impuesta de su contenido, objeto, validez y demás efectos, la ratifica, la acepta y firma, la acepta y ratifica, o la ratifica y la acepta. Primero la acepto, después la ratifico. Aquí lo tiene al revés, pero es un expediente pues real el que les compartí, y lo afirma juntamente con el notario. ¿Tiene que ir necesariamente así? No, solo posteriormente se indica que el notario la afirma, eso sí, y doy fe que eso sí tiene que ir. La firma de la persona, ya ven que en este ejemplo no tiene el ante mí, no importa, y la firma del sello y el impuesto, creo que está en la primera hoja. Acá podemos apreciar que está el timbre, pues, notarial. Vamos a hacer un poquito más de cerca, a ver si me deja. ¿Timbre notarial de qué? ¿De 10? De 10 quetzales, el timbre fiscal de 50 centavos. Ajá, porque es un acta notarial. Y el timbre de 50 centavos es por hoja, ¿verdad? Entonces, eso tengo una duda, yo quería hacer la consulta. El timbre notarial de 10 quetzales también es por hoja, o sea, no. O es solo por un acta notarial, es un timbre de 10 quetzales. Ajá, solo es un timbre de 10 quetzales. Lo que sí es por hoja son los de 50 centavos. Ah, muy bien, gracias. Bueno, notaría, bueno, acá indica, por ejemplo, la resolución. Bueno, aquí podemos ver que es una resolución de trámite. ¿Y qué impuesto se le coloca a las resoluciones de trámite? Miremos ahí. 2 quetzales, creo. 2 quetzales de timbre notarial. Ajá, 2 quetzales y solo, ¿verdad? Si ustedes ven, la redacción es pequeñita. Acá, pues, ¿qué es lo que nos indica el artículo? Déjenme ver si tengo acá el de jurisdicción voluntaria. Decreto 5477. Ay, Dios mío, miren que este es mi código, aquí está. El artículo 2. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán en redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección o oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Acá vemos la dirección de la oficina, ahí está arribita, la fecha y el lugar, ahí está la fecha y el lugar, la disposición que se dicte sería como el cuerpo, ¿verdad? Y la firma del notario, aquí está, en este caso la notaria en sí colocó firma y sello, y abajito se ve la notificación, es pequeñita. ¿Y qué es lo que tendría que hacer constar? Prácticamente eso no les puede faltar. Y la redacción pues es discrecional, indica, pero tiene cierta lógica también. Recordemos que en el acta notarial colocamos que la persona tiene que realizar un edicto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, acá lo tenemos que resolver. Y en relación a los testigos, y también presentamos pruebas, ¿verdad? ¿Qué relación tenía con su señora madre, ¿verdad? Y en este caso, y que falleció. Entonces, nos va a servir para realizar la resolución. ¿Y qué va a indicar? Contenida en el acta notarial que antecede y documentos adjuntos, que se inicie la formación del expediente. Eso es lo primerito, que se inicie la formación de ese expediente. Después, que en la
jurisdicción voluntaria extrajudicial, se tiene promovidas las diligencias de identificación de tercero, se van a promover estas diligencias, ¿verdad? Tercer punto, que se ofrece la prueba. Cuarto punto, que se haga la publicación del edicto. El quinto punto sería transcurrido el término legal sin que se presente oposición, hágase la declaratoria de notoriedad, en este caso, ¿verdad? Y acá el fundamento, notifíquese, tenemos que colocar los artículos, la firma y el sello. Y ya, la notificación pequeñita, son 4 o 5 líneas. ¿Y qué vamos a notificar? Por lógica, pues lugar, fecha y hora, que es de mi notaría, la dirección, y que va a notificar a quién, los antecedentes de la señora, en este caso, ¿verdad? Quien enterada sí firmó, la señora firma, que le estoy notificando, y la firma y sello el notario, y ya. Pues, acá pues está como la documentación que tiene relación, todas las pruebas, está la partida de función, la de nacimiento, lo que menciona en el acta notarial y en la resolución. Está también la identificación, qué relación tenía la señora Celeste, pues acá está el parentesco, determina el parentesco, pues acá está el edicto también, ¿verdad? Donde realiza la publicación, acá se ve la publicación. Y el acta de notoriedad en este caso. ¿Qué quedamos que era el acta de notoriedad? Que era la parte especial de este trámite. Esta acta pues hace como, digamos, es como lo distintivo que tiene el trámite. Todas las actas notariales, ¿verdad? Ya vimos, acá están el impuesto, la firma y el sello. Y esta es un poco más larguita. Y ahí está, pero tiene el mismo contenido. ¿Y qué vamos a ver en esta acta notarial? Veamos así, rapidito. Ustedes tienen el material como para que lo vean así despacio y lo analicen. Lo mismo. Solo que si ustedes le colocan esfuerzos o colocarle acta de notoriedad, no, pero sí les va a servir identificar, ¿verdad? Entonces, en la ciudad de Guatemala, lugar, fecha y hora, dónde se encuentra constituida la notaria, quién la requiere, quién requiere sus servicios y hace constar lo mismo. Y en el punto primero, en este caso, es que la requirente hace entrega de a la suscrita notaria de la publicación realizada en el diario oficial, que hace constar que se realizó la publicación correspondiente, ¿verdad? Que la ley señala. Asimismo, hace constar que se ha acreditado debidamente su interés en el presente asunto porque es pariente. En el punto segundo, que advierte de las penas que podrían incurrir por el delito de perjurio, en el cual declara que se ratifica el contenido de la solicitud del acta notarial. En el punto B, en la literal B, nos indica que doña Celeste, que es la que promovió estas diligencias, coloca que hecho inscrito en la partida de defunción, coloca también que la señora, la mamá, que ella nació en tal fecha, se encuentra inscrito en tal partida, y la identificación que ella tiene, que no tiene impedimento para retirar su testimonio y que la señora Celeste hace constar, que la señora Celeste constante y públicamente utilizaba y que era conocida por los nombres, entonces hace ver todos los nombres con los cuales la señora Celeste se identificó en su vida, hechos que le constan por haberla conocido durante varios años. Y el cuarto, en virtud del requerimiento a que se hace el hecho de mérito, los documentos relacionados y las declaraciones testimoniales, hace constar que el punto anterior al acta, no habiendo oposición de haber transcurrido el término legal. ¿Y cuál es el término legal que vimos? ¿Cuál es el término? 10 días. Ajá. Entonces, oponerse si tuvieran algún interés, entonces lo tendría que remitir con un juez. En este caso hace constar que ya transcurrió ese plazo legal para que las personas se opongan.
y hace constar la notoriedad de la identificación de la señora por encontrarse justificado suficientemente a su juicio y de conformidad con la ley, y declara que los nombres, entonces hace mención que la señora se identificaba así en vidas, que se extiende la certificación de esta acta con los efectos de inscripción en el registro civil, que es el fin, ¿verdad?, con el cual se inicia este trámite de identificación de tercero, y que corresponden, pues, bueno, ahí que se tiene que realizar las anotaciones correspondientes. ¿Y quién tendría que hacer esas anotaciones correspondientes? ¿El notario? El registrador. RENAP. Así es. Ajá, RENAP, el registrador civil tendría que hacer esas anotaciones, ¿verdad? Y entonces hace constar pues todo lo relacionado con la partida de nacimiento, la de defunción, y que oportunamente se remita este expediente al Archivo General de Protocolos, que da por finalizada el acta notarial. Y ya sabemos, ¿verdad?, que la hora, en cuántas hojas queda contenidas, que leída por los requirentes y los testigos, y firman, ¿verdad? ¿Quiénes van a firmar acá? La hija de la señora. ¿Y quiénes más? Los testigos. Ajá, los testigos. Entonces firma y sello del notario y ahí fin. Acá remite el expediente al registro civil. ¿Y qué es lo que van a hacer? La inscripción de notoriedad. Hace constar la notoriedad. Si ustedes aprecian acá, están los nombres que utilizó en vida doña Celeste. Y eso es el fin. Este es el fin, digamos, de este trámite de jurisdicción voluntaria. Y posteriormente, lo que tiene que hacer es remitirlo ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos. Archivo General de Protocolos. Así es, al Archivo General de Protocolos. Entonces, es sencillo, ¿verdad? ¿Quién lo tiene que remitir? El notario. El notario. Entonces, acá es una notaria y ella hace constar, ¿verdad?, que está remitiendo el expediente y de jurisdicción, el cual se identifica qué tipo de diligencias, quién la requirió, a favor de quién fue, sencillo, ¿eh? Fecha de inicio, fecha de finalización, ¿tendría que ir esto forzosamente? Pues, para mí, solo para efectos de que quede como una constancia de cuándo inició, cuánto finalizó. Lo que sí tiene que hacer constar es en cuántos folios está contenido, la fecha, firma y sello de la notaria, y a fin se terminó aquí el trámite de jurisdicción voluntaria correspondiente. Entonces, pues, como es el único que logramos ver, realmente, pues, digamos que sí necesito que le pongamos atención, que comparemos así como lo hicimos ahorita. ¿Cuánto nos llevamos? Digamos, como más o menos 25 minutos, así rapidito. Pero ustedes lo van a hacer despacito para que ustedes comprendan bien este trámite y lo puedan analizar. ¿Qué les podría venir? Como podría venir una redacción de un acta, una parte del acta, podría venir la redacción de la resolución y la notificación. Podría ser como analizar ciertos aspectos, podría venir, ¿verdad? Entonces, lo que sí necesito es que lleven hojas en blanco, por favor, y su carnet, ¿verdad?, para identificarse, porque si ustedes no llevan su carnet, van a tener que identificarse y yo no les puedo subir nota. Entonces, el Iquestalet o Rosa van a anotar ahí que me van a apoyar, van a anotar, no trajo documento de identificación, ¿verdad? Se puede ser DPI, sí. Recordemos que el documento con el cual nos identificamos legalmente es el DPI, pero puede ser el carnet, ¿verdad? De manera que a los que yo sí no los conozco por nombre, ahí sí que se tienen que identificar. El carnet vencido, lo que me interesa a mí es que tengan su nombre y que sean ustedes, ¿verdad? Y si no han solicitado su carnet porque ustedes nunca estudiaron en la UN, no, en serio. Licenciada, su primer año. Nunca. Parezco nueva. Es su primer año en la vida real. Dios mío. Bueno, entonces su DPI. El DPI licencia les acepto, ¿verdad? Constancia de asignación nos pedían en primer semestre. Sí,
Sí, también constancia de asignación, pero lo único que yo prefiero el, ¿cómo se llama? El DPI. A ver, María Fernanda. Leita, con respecto al expediente, esta última, esto que se remite al archivo, era lo que usted mencionaba, que era como media hoja de papel, que en realidad no hay una fecha como para establecida en ley como para enviarla, ¿verdad? Solo quería salir de esa duda. Bueno, gracias. Muy bien. Ese es el paso que les digo que no tiene plazo, pero que si no colocan plazo, la ley debería de ser de inmediato. Y que por eso es que no hay muchos trámites y al momento de tener problemas es el tema. Hojas en blanco o bond o en español, puede ser, si tienen en español también está bien, en blanco también, porque es para redactar, ¿verdad? Y los que no tienen aquello de que puedan escribir recto, mejor si tienen en líneas. La idea es que tengan ahí por cualquier situación. Yo no me he podido sentar a realizar el examen, de hecho, ni siquiera el de recuperación he podido pensar que voy a colocarles, pero hasta esta semana sí puedes estar recibiendo la clase, sí. Allí, mire, lo que vamos a hacer es, tenemos un grupo de Facebook que se llama Soy Notario. Entonces, busquen ese grupo de Facebook y tal vez, Elike Stale, tal vez tú me haces favor de subir los videos que tenemos, porque la intención primaria que tuvimos con el licenciado Stalet y con Rosy era que grabáramos la clase desde allá, pero nunca pude grabar una clase porque no tomábamos en cuenta que la recepción del internet es muy mala, entonces no pudimos grabar las clases presenciales, solo las que están virtuales, esas sí las tenemos grabadas y pues de algo les va a servir. Tal vez el licenciado Stalet me apoya ahí para subirlas al grupo y de hecho pues también le vamos a pedir ahí apoyo para que nos vea el tema del repaso, ¿verdad? Que sería la única manera que podríamos apoyarles. Muy bien, miren, si hoy sin querer queriendo se hizo medio repaso. Entonces, para que tomemos en cuenta el link del grupo, solo buscan, yo no creo que haya otro grupo que se llame así. Soy Notario es el grupo de Facebook. Pero si no, pues tal vez esta les sabe cómo subir el link de la página. Muy bien, recordemos que estábamos viendo el proceso sucesorio. ¿Qué sucede con el proceso sucesorio? Fíjense que logré conseguir el libro del licenciado Luis Arturo Pimentel y hay unos asuntos que me puse a leer en lo que he podido abarcar que me pareció interesante compartírselos. Por ejemplo, él denomina acá, tiene un concepto y me gusta mucho su libro, ¿saben? Me parece un libro que no es complicado, es muy puntual y el que tiene posibilidades de adquirirlo, pues yo se los aconsejo. Es un libro que les va a servir no solo ahorita, sino que para el ejercicio de la profesión, para los exámenes privados. De lo que he podido leer, que no sería mentira decirles que lo he podido leer, pero pues me lo llevaron el día lunes, yo pues me hicieron favor de comprármelo, llevármelo. Y pues él indica acá en el concepto que él tiene es que la transmisión, que es la sucesión, él lo indica que es un conjunto de descendientes de alguien, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son transmitidos por herencia. También indica que el mortis causa, desde el punto de vista jurídico doctrinal, los tratadistas al referirse a la sucesión mortis causa ofrecen múltiples conceptos que todos van a coincidir en ¿qué? En que es la transmisión de la relación jurídico-patrimonial del causante, del difunto. ¿A quién? Al heredero o causahabiente. Es un concepto que para mí es sencillo y es fácil, ¿verdad? El precio me costó 150, más el envío creo que fueron 25 quetzales. Lo que sí no sé si a todo el mundo se lo llevan, porque yo sí lo hice a través de alguien que me hizo favor de llevármelo. Pero si es así, la verdad que sí vale la pena el libro. Bueno, ¿qué otras cosas me llamó la atención del libro de él? En relación, el libro es El proceso sucesorio extrajudicial en sede notarial. No sé si lo logran ver.
pero es este. Y lo compré en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, que queda en la zona 2. De hecho, está bien cerca del Colegio de Abogados. Yo creo que está a la par de la zona 2. Entonces, los que están cerca podrían adquirirlo, ¿verdad? Yo creo que el horario de ellos, no sé si no estoy mal, es de 8 a 4. Yo iba antes como al tipo 7 y ya estaba abierto. No sé si era coincidencia o qué, pero ya estaba abierto a esa hora. Lo que sí sé es que hasta las 4 me parece que está el colegio, entonces sería de probar. Déjenme preguntar si lo pueden, si ya, pues lo pueden llevar a domicilio aunque cobren el envío, ¿verdad? Pero solo allí lo he conseguido, porque yo pregunté en las librerías de allá en la universidad y me dijeron que no lo tenían. Inclusive yo le hice mención a Verónica, que es la que vende libros, códigos y todo eso, que si mejor valía la pena que lo adquiriera, ¿verdad? Pues vale, para mí es una buena inversión y no me parece un libro caro. He comprado otros, por ejemplo, el del doctor Ricardo Alvarado Sandoval, el de él sí me costó, como 300 y algo, me recuerdo yo. Sí es un poco más caro. El del doctor Neri Muñoz, ese cuesta 100 y algo, creo yo. No es muy caro, ese me parece también una buena inversión. Lo que sí que el material es más como papel más simple. En cambio, y pregunté, por cierto que pregunté a la nuera del doctor Neri Muñoz acerca, yo le digo, miren, y los tirajes, se les acabaron los libros, sí, y me dijo, fíjese que se acabaron, no pensamos que tuviera tanta demanda, mandamos a hacer un tiraje y más o menos en 15 días dice que sale el tiraje del libro. Pero yo le digo, miren, prepárense para el de notariado 4, pues también, porque desde ya deberían de mandarlo a hacer pues una edición realmente o una, no sé, porque creo que ese es cierto número el que se compra, porque si les van a pedir y no lo van a tener para cuando lo necesitemos, y ya si estamos hablando que estamos en febrero, mediados de febrero, en unos 4 meses ya vamos a requerir el otro, ¿verdad? Entonces tendrían que tener en abundancia, porque cuántas secciones hay, un montón. Y al menos que yo sepa, si unos 2 o 3 docentes, pues no es que lo pidamos, sugerimos, ¿verdad? Sugerimos, pero es una buena inversión. Bueno, otros aspectos importantes que me llamó la atención del libro es que menciona lo que ya vimos ayer, pero hay algo aquí interesante que él coloca. La sucesión hereditaria se origina por el fallecimiento natural de una persona o por la declaración de muerte presunta de conformidad con la ley. Eso ya lo tenemos bastante claro. Pero menciona 3 actos en distintos momentos que para él configuran la sucesión hereditaria. ¿Y cuáles son esos actos? La apertura de la sucesión, la delación de la herencia y la adquisición de la herencia. Y la apertura de la sucesión esta va a surgir o tiene lugar con el hecho de la muerte del causante. Eso es lo que para él debe de suceder para que se dé el proceso sucesorio. Entonces, ¿cuál es la apertura de la sucesión? Ahora, la delación es lo que en doctrina se denomina como el llamamiento, la segunda, mira, pues la primera es la apertura de la sucesión, la segunda es la delación de la herencia, delación, y el tercero es la adquisición de la herencia. El primero, pues la apertura de la sucesión va a surgir con el hecho de la muerte del causante, ese es el primero. Así se va a abrir, digamos, la apertura de la sucesión, se va a abrir la sucesión. Antes no se puede dar ese suceso ni después, tiene que ser en el momento que fallece, porque él podría haber faccionado un testamento, pero no va a causar efectos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él fallece, ¿verdad? Entonces tiene cierta lógica lo que nos indica aquí el licenciado Pimentel. Y la delación, ¿cuál es la delación? La delación es el llamamiento a heredar. La delación. Sí. Sí, exactamente eso es Ethel. Es el llamamiento efectivo. ¿Cómo? Vamos a ver.
como el llamamiento efectivo a la persona nombrada en el testamento o por disposición de la ley. Es a quien le va a competir, ¿verdad? Ya sea heredar, ya sea porque en el testamento la menciona el causante o porque la ley lo dispone. ¿Cuándo va a ser el testamentario? Eso nos corresponde en el otro semestre. Pero lo hacemos mención, no profundizamos en el tema del testamento porque realmente no es el tema de este semestre, pero sí el extrajudicial, que es por disposición de la ley. Entonces la delación se da como el llamamiento efectivo a la persona nombrada en el testamento o por disposición de la ley. De una u otra manera va a ser llamado, ¿verdad? Para él ese es el momento en el cual se da la delación. Y eso está contenido en los artículos 929, 933, 952 y 989, para que los anotemos y los leamos, ¿verdad? La delación, sí, la delación liliana. Entonces, 929, 933, 952 y 989. Y el tercer suceso que tiene que darse, o el tercer acto, como lo denomina él, es la adquisición de la herencia. Pues acá la adquisición de la herencia es que, si bien es cierto, el Código Civil establece la meridiana claridad que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de la muerte. O sea, desde el momento de la muerte podrían, digamos, darse esa transmisión, esa sucesión, esos derechos de sucesión, los voy a obtener desde el momento que fallece, y eso está contenido en 918. Es necesaria, esto aquí es lo importante, la aceptación expresa e indubitable de adquirir los derechos y obligaciones del causante. Recuérdense que hay un momento en el cual la persona tiene que aceptarlo, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo no lo acepto? Eso pues no creo que nos dé tiempo de verlo hoy porque solo tenemos pues un poco de tiempo, pero vamos a ver que tiene que ser aceptado, y si no lo acepto, va a suceder alguien por mí. Si yo no lo acepto, no acepto la herencia. Entonces, esos tres sucesos son los que tienen que darse, ¿verdad? Conforme a estos artículos que él menciona. La clase de sucesión, ya la vimos, ¿verdad? Que es la testamentaria y la intestada. ¿Y qué serían, sí? Los tres. Recuerdo que en la conferencia que dio el licenciado menciona que el Código Civil establece que la adquisición de la herencia o del legado es a partir de la muerte del causante. Pero según para él y la doctrina, la adquisición de la herencia o de la masa hereditaria se hace hasta cuando se acepta o se repudia. En este caso, por efectos de la clase, ¿cuál tomamos? ¿La legal o la doctrinaria? Miren, tienen que ser los dos, porque realmente pues tendríamos que ver lo que la ley regula y también lo que la doctrina pues nos indica, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿cuál es de conformidad con la ley? ¿Cuál es el momento de la adquisición de la herencia? ¿Ustedes cuál me van a colocar? Una muerte del causante. Pues sería cuando no, porque recuérdense que es la adquisición, el que acabo de explicar. Es la aceptación expresa, el momento de aceptarla. El primero es la apertura de la sucesión. ¿Cuándo se va a dar? Cuando fallece, ahí sí. La delación va a ser como el llamamiento a la persona en el testamento o por disposición de la ley. Y la adquisición sería cuando los derechos a la sucesión de una persona se van a transmitir desde el momento de la muerte, indica. Pero va a ser necesaria esa aceptación. Las clases de sucesión, esas sí ya las vimos ayer. Se recuerdan que son 3, ¿verdad? Pero hay algo importante que él menciona acá, que indica que si hubiere, por ejemplo, en el caso de la sucesión mixta, en el cual se recuerdan que hay una parte testada y una parte intestada, él hace mención que el testador pudo haber nombrado herederos
y o legatarios a personas con las cuales no tiene parentesco. Se recuerdan que no es necesario que él en el testamento coloque a alguien para que tiene que ser pariente. Puede ser no pariente, pero recordemos que hay limitaciones, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Acá lo que me llama la atención es que, y si hubiere parte intestada, sus herederos por disposición de la ley solo pueden ser parientes de conformidad con el principio de proximidad parental. Y esto está contenido en los artículos 1070 y 1078 del Código Civil. 1070 y 1078 del Código Civil. Entonces, ¿cuál es el principio de proximidad parental? En el caso de la parte intestada de los herederos. A ver. ¿Cuál es ese principio de proximidad parental? Yo digo, Liz, que el pariente más cercano como que va dejando rezagado al más lejano, digamos, creo. Ajá, el más cercano excluye al más lejano, ¿verdad? Entonces, eso me pareció pues bastante interesante. También menciona que la posesión civilísima, indica ella, que está en el artículo 641 del Código, y también lo relaciona con el 918, pero el 918 regula acerca del efecto retroactivo de la sucesión. Eso es algo también importante de tomarlo en cuenta, el efecto retroactivo de la sucesión. Y el 641, que regula acerca de la posesión de la herencia, se adquiere desde el momento de la muerte del causante, cuando ya fallece el causante, aunque el heredero lo ignore. O sea, el heredero no tiene por qué saberlo en ese momento, pero es de la posesión de la herencia, se adquiere desde el momento de la muerte del causante, que es lo que indica él como posesión civilísima, porque por imperativo legal. Entonces, eso me llamó la atención. También hace mención de la forma de suceder del título, pues lo que vimos ayer, a título universal, que se llama herencia, y cuando es propia de la sucesión intestada, aunque puede haber un heredero universal, porque él lo dispone el testador, ¿verdad? En el testamento. Entonces, él indica puede haber un heredero universal. En la asignación a título universal se suceden con todos los bienes, derechos y obligaciones del causante. Recordemos que al momento que sea a título universal va a ser con todo, ¿verdad? Todo lo que vamos a adquirir, o sea, todo lo que podemos heredar son los bienes, derechos y obligaciones del causante. No va a ser, a diferencia que el legado va a ser lo que él designe, ¿verdad? Con una limitación que vamos a responder hasta donde alcancen esos bienes, que es la diferencia. Y también hace mención que va a depender de la voluntad del testador, ¿verdad? Antes de que avancemos, mencionamos acerca del beneficio de inventario. Se recuerdan que la limitación del heredero, ¿verdad? La responsabilidad se va a ver limitada hasta donde alcancen los bienes, el beneficio de inventario. Entonces, quiero que pues tengamos así claro el beneficio de inventario, que con la aceptación del heredero se comprende que su responsabilidad tiene como límite el acervo hereditario. No se confunde el patrimonio a heredar con el suyo. O sea, no vamos a fusionar mi patrimonio con el que voy a recibir, porque si no, hablábamos ayer que voy a salir perdiendo lejos de ganar, entonces mejor no lo aceptaría. Pero va a haber una limitación. Esa limitación es el beneficio de inventario, ¿verdad? Para que no salga perjudicada la persona. Hace también mención del artículo 921, que se entiende que alguien debe responder por las cargas o deudas de la sucesión, o sea, por las obligaciones que en vida contrajo el causante. De otra manera, los acreedores no tendrían asidero legal ni material alguno para hacer valer sus créditos. De esa cuenta, los legatarios tienen una responsabilidad subsidiaria. ¿Y qué entienden ustedes por esta responsabilidad subsidiaria? Que van a responder a los acreedores del difunto.
¿Quién eres? No sé. Ajá, así es. Porque, ¿y en qué va a ser? Como platicábamos ayer, a prórrota, ¿verdad? Todos pues los van a tener que ceder un poquito de lo que les toca para poder responder ante terceros, ¿verdad? Eso sería. Bueno, esto sería en relación a lo que llevo, ¿verdad? Del IVA. Quiero que empecemos a ver acerca de las incapacidades que las vimos ayer, las causas de indignidad, pero quiero que veamos las incapacidades. Vamos a ver, la representación hereditaria, esa me interesa. La representación hereditaria. Pero ¿existe una prescripción a las causas de indignidad? Alguien que vea el 928. ¿Se recuerdan que ayer vimos las causas de indignidad, verdad? A ver, alguien que se me haga favor de leer el 928. Sí. Acción por indignidad. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado. No se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción de indignidad como contra terceros de buena fe. Solo. Bueno, entonces existe una prescripción a la acción de indignidad, ¿verdad? De 2 años. Y no va a producir efectos la acción de indignidad contra terceros de buena fe. Y también no podrá intentarse esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. Eso significa que tenemos un plazo de 2 años, ¿verdad? Y las incapacidades para suceder por testamento. ¿Cuáles son esas incapacidades para suceder por testamento? ¿Alguien que me lea el 926? Artículo 926. Incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. Segundo, los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Tercero, el notario que autoriza el testamento y sus parientes, y los testigos instrumentales. Cuarto, el tutor, el protutor y los parientes de ellos si no hubieren aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo. Y quinto, las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Muchas gracias. Aquí hay varios puntos importantes de mencionar. Lo lógico que el legislador quiso proteger acá, ¿verdad? A los herederos, a los posibles, porque imagínense que venga el sacerdote que le realizó la unción de los enfermos a la persona y diga después resulta que él es a quien designó como heredero, ¿verdad? No. Entonces también puede suceder en el caso del médico, que le va a asistir en las últimas y que sea el que atienda la última enfermedad. Sería muy sospechoso que el médico, ¿verdad?, resultara beneficiado. Y el notario, no digamos, el notario ni sus parientes, ni los testigos, ¿verdad? No podría el notario que autoriza el testamento, ni sus parientes, ni los testigos instrumentales, ¿verdad? Son incapaces para suceder. Esto pues en el artículo 77 lo tengo relacionado con el artículo 77 del Código de Notariado. ¿Por qué con el artículo 77 del Código de Notariado? Alguien que me vea cuál es ese artículo. Y ese artículo se les tiene que quedar. Porque son las prohibiciones del notario. Ajá. O sea, al notario le es prohibido. ¿Qué? Es bien largo ese artículo. Bueno, medio largo. Autorizar actos a favor propio, digamos. Ajá. Sería muy sospechoso que a mí me deje y yo faccione el testamento, ¿se imaginan? No puedo actuar a favor mío ni de mis parientes, ¿verdad?
Entonces existe una prohibición para el notario aparte de este artículo que no podría darse. Eso es lo importante resaltar. En el artículo 929 nos habla acerca de la representación hereditaria. ¿Y qué es la representación hereditaria? Es el derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. ¿Y cuáles son esos 3 casos? Si hubiera muerto antes que el causante, o sea, tuvo que fallecer mi supuesto heredero antes que la persona que me iba a dejar los bienes. Por ejemplo, yo por lógica debería de ser heredera de los bienes de mi mamá, pero ¿qué sucede si yo fallezco antes? ¿Alguien me va a representar mi parte? ¿Alguien? Si yo también renuncio a la herencia que me corresponde, ¿quién va a suceder? ¿Mis hermanos o mis hijos? Sus hijos, licenciada. Así es. Sus hijos o su esposa por gananciales, capitulaciones. Sí, parientes. Y también por las causas de indignidad que vimos ayer. Entonces, esas 3 situaciones que se dan porque hubiera fallecido antes que el causante, por indignidad y por renuncia. Ahí va a existir la representación hereditaria. A ver quién me colabora y lee el 929. Buenas noches, Lic. Artículo 929, casos en que hay representación. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes que su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlo. Gracias. Entonces acá nos indica los tres motivos por los cuales, ¿verdad?, podría existir la representación hereditaria. Y además adiciona que la persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar, o sea, alguien de los 13 casos, creo yo que son 12 casos, ya no me recuerdo, 9 son, bueno, 8 en realidad, no va a poder administrar los bienes en los cuales entren a representarlo. Ahí no va a existir esa representación. En el caso del indigno, ¿verdad? A ver, Ethel. Licenciada, en el caso de una persona que es indigna, ¿sus hijos sí pueden heredar? Sí, porque existe, pues acá indica que la que ha perdido por indignidad. O sea, ahí los hijos no tienen la culpa que el papá haya abandonado al otro papá, ¿sí? De hecho, en el reglón anterior lo dice, licenciada, después del punto de por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar. Gracias. Muy bien. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, la representación en línea colateral. ¿A qué se refiere el artículo 930? ¿Quién se lee el 930? Artículo 930. Representación en línea colateral. En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos, quienes heredarán por estirpes si concurren con sus tíos. Si los sobrinos concurren solos, heredarán por partes iguales. ¿Qué habrá querido decir Angie ahí? Angie, ¿verdad? La representación la tienen los sobrinos. Lo que lo lee tiene la eximo de que me explique. Bueno, ¿qué querrá decir, por ejemplo, que la representación le corresponde a quién? A los hijos de los hermanos. ¿Y quiénes son los hijos de los hermanos? Los sobrinos. Los sobrinos, ¿verdad? Quienes van a heredar por estirpes. ¿Eso qué es por estirpes? En proporción, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, yo renuncio a mi herencia, yo tengo 2 hijas, ¿ellas van a tener la misma parte del pastel que mis hermanos? Sí. No.
La van a tener dividida. Ajá. Ah, sí. Vamos a partir mi pedacito en dos. la Sí, porción de mi ellas pastelito. heredarían la parte que le corresponde a usted, pero entre ellas se la tendrían que repartir en partes proporcionales. Así es. Entonces, no les va a tocar como lo mismo, ¿verdad? Porque hasta sería como injusto que les tocara lo mismo, ¿verdad? Que los hermanos. A ver, Luisa Fernanda, estaba queriendo ver si podía. Buenas noches, licenciada. Solo una, bueno, no es una duda, es lógico. Si el que renuncia a su herencia no tiene hijos ni nada, igual le toca solo a los hermanos. Si al que renuncia, vamos a ver, al que renuncia a la herencia le toca ¿qué? No tiene hijos. Exacto, licenciada, si no tiene hijos. O sea, Allí, se lo reparten. ajá, no hay representación, bueno, en la línea descendiente dice, quienes heredan por estirpe si concurren con sus tíos por estirpe. Si los sobrinos concurren solos, heredarán por partes iguales. Recordemos que cada quien va a tener como una proporción, digamos, y tendríamos que dividirlo entre los demás. Recordemos lo que dijo la compañerita que leyó cuando les pregunté acerca de, déjenme ver, les voy a decir la palabra porque no se me va. Lo que menciona en el libro el licenciado Pimentel acerca del principio de, que ahorita se me fue, proximidad parental. ¿Cuál es ese principio? Dijo que el pariente más cercano excluye al más lejano. Pero lo que quiero tratar de ver si logro hacer algo. Lance a verlo, vamos a ver, compartir con los usuarios. Vamos a ver si me deja hacer algo. Esto. Lo vamos a esperar. Bueno, voy a tratar de hacer algo acá. A ver. Si se mira, no se mira. No, no se ve. No se No mira, se ve. licenciada. No está presentando, licenciada. Va, voy a ver si logro, vamos a ver, compartir. ¿Sí se mira? No. No. No, tampoco. Vamos a ver. Lo que está haciendo es compartirlo, pero al chat. Ay, Dios. Bueno, eso es lo que quiero. Lo que quiero es como compartirlo en el pizarrón. Donde dice presentar ahora. Vamos a ver. Si es un Jamboard. Vamos a ver si me sale. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. Ahora sí, va. Cuando hablamos de la representación hereditaria y yo renuncio, por ejemplo, y yo tengo 2 hijos, digamos que una parte es para cada hijo, hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. Pero yo tengo 2 hijas y yo voy a renunciar a mi parte, yo tendría que dividir mi parte así. No van a recibir lo mismo que mis hermanos, van a recibir ellas mi parte, ¿verdad? Y acá nos indica que quienes heredan por estirpes y concurren con sus tíos, por estirpes, ¿verdad? Si los sobrinos concurren solos, heredarán por partes iguales. Si ellos van solos, o sea, no tengo hermanos, entonces, si yo tengo, por ejemplo, solo fueran nietos, digamos, tendrían que dividirse lo que le compete a cada hermano, pero no tendrían que haber, o sea, supónganse, no tendría que estar vivo ninguno de mis hermanos ni yo. Allí se tendrían que dividir todo por igual. Pero si vienen solo en mi representación, tendrían que ellos adquirir mi cuarta parte, digamos, si fuéramos 4 hermanos, y lo dividimos en 2, que eso sería lo que nos indica la ley. ¿Y quiénes van a ser? Solamente los hijos, o sea, los sobrinos, ¿verdad? Los que pueden representar en línea colateral. Eso es lo que nos indica. No hay representación en la línea ascendente, ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. O sea, no existe la representación
en línea para arriba, ni en otro pariente fueran de los mencionados. El artículo 932 nos indica siempre que se herede por representación en la línea recta descendiente, o sea, en la línea recta para abajo, la división de la herencia será por estirpes, de modo que el que represente o representantes del representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado si viviere. Entonces, nunca va a ser, alguien va a tener como ventaja en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver cómo dejo de compartir, dejar de presentar. Ahí está. Miren, este tema es bastante largo, les soy sincera. Este tema nos lleva unas 4 clases, porque falta el tema de la redacción, ¿verdad? Y que cómo es el trámite en sí, el esquema, cómo son los esquemas. Y hoy, pues, prácticamente voy a tratar de abarcar un poquito más, unos minutos más, pero no quiero como mencionar mucho el tema testamentario para no confundirlos, porque se me empiezan a confundir el intestado con el testamentario. Entonces, quiero abarcar lo que se pueda más relacionado con el proceso sucesorio intestado. Y en la siguiente clase quisiera abarcar más acerca del trámite en sí. La redacción del proceso sucesorio, obviamente, pues no la vamos a poder realizar ahorita, a pesar de que yo ya les mandé algunas minutas, digamos, y cómo podríamos realizarlo. Va a estar como muy complicado que la podamos hacer. Yo sí prefiero que sea de manera presencial. Eso significaría que eso entraría para el siguiente examen, el examen parcial, la redacción. Ahora el tema, pues sí vamos a tener que ver hasta dónde podemos llegar con este tema. Y eso sería lo que entraría. Y digamos, la clase anterior al día antes del examen, que sería, el examen es viernes, entonces ese jueves, digamos, de hoy en 15 sería, ¿verdad? Es correcto, sí. Ajá, podríamos solo hacer como una especie de repaso, que sería la única manera de que se me ocurre, aunque, ay, yo no sé si realmente se vaya a poder, porque, vamos a ver, esta semana, no, porque me toca virtual, entonces sí se podría, sí se puede. Lo hacemos ese repaso el jueves, ese jueves sí podríamos hacer ese repaso para que ustedes pues puedan, digamos, ya vieron que nos llevó una parte del trámite de identificación de tercero y sí nos hicimos casi que la media hora solo haciendo eso. Entonces, sería repasar las actas notariales, sería repasar el tema de los principios fundamentales, que es lo que más logramos abarcar, y ayer les mencioné cuáles serían los temas a evaluar, porque yo lo que hago es que voy tomando clase por clase y así voy elaborando el examen. Y lo que vimos, digamos, hoy, cuando se refiere a heredar por estirpes, significa que los descendientes llamados a heredar por representación a una persona solo heredan la parte de la herencia que a esta le corresponda, que eso es lo que les indicaba, qué significa heredar por estirpes. A ver, ¿qué significa heredar por estirpes? Licenciada, como en palabras simples o en como yo lo comprendí, sería que prácticamente como una rodaja de pastel la repartiría entre mis hijos. En todo caso tuviera hijos, solo tengo uno. Pero, o sea, a mis hermanos, pues sí les tocaría pues la misma cantidad, solo a mis hijos sería dividido. Ajá, así como les hice el dibujo. Así es prácticamente lo que significa, ¿verdad? La sucesión testamentaria es otro tema, pero sí hay diferencias con el proceso sucesorio intestado o extrajudicial. Así, a simple vista podríamos decir, aquí existe pues un trámite de jurisdicción voluntaria, en el otro debe existir un testamento, ¿verdad? Tiene que existir siempre un testamento, y a partir de ahí ya son otras situaciones las que se dan. Va plasmado el testamento va plasmado en una escritura pública, que va a ser, que tiene pues ciertos principios, según el principio de publicidad, nadie lo puede conocer hasta que fallece el causante, y lo vamos a colocar una fotocopia, que sería un testamento, una copia fiel, que sería el testimonio especial,
con todo lo que conllevan los requisitos y lo vamos a colocar en un sobre que se llama aplica porque lo vamos a transcribir ahí ciertos datos y lo vamos a enviar al Archivo General de Protocolos para, digamos, que lo conserven mientras fallece el causante. En cambio, el proceso sucesorio extrajudicial, pues vamos a iniciarlo. Hay varios aspectos ahí que hay que evaluar. Por ejemplo, si ustedes toman su esquema, vamos viendo que en el proceso sucesorio va a iniciar siempre como lo indicamos en un acta notarial de requerimiento. A partir de ahí, estamos iniciando el trámite. Contrario, pues, al caso del testamento, ¿verdad? Que allí vamos a citar a los posibles herederos, va a realizarse una publicación, tenemos que hacer una evaluación de los bienes, es otro tema, ¿verdad? Entonces, este tema relacionado con la sucesión testamentaria, pues no la vamos a ver de momento, tal vez algunos artículos que se relacionan con el intestado, pero de lo contrario, pues no lo voy a abarcar para no confundirlos, porque esto lo vamos a ver si Dios nos presta la vida y el trabajo y ustedes también, ¿verdad? El otro semestre. Entonces, eso no lo vamos a ver. Sin embargo, sí vamos a ver unos aspectos como, por ejemplo, el legado. ¿Cuáles son los legados que vimos? Ya vimos algo acerca de eso. Está en el capítulo 5, artículo 1002. A ver, el Código Civil. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado a favor de una o más personas individuales o jurídicas. Bien, gracias. Entonces acá el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o una parte de sus bienes. No va a ser a título de legado a favor de una o más personas individuales o jurídicas. Por ejemplo, si yo tengo 5 casas, pero solo voy a dejar en legado 2 de ellas, 1 para cada hijo y lo demás, pues ya sabemos que tenemos que realizar el proceso sucesorio intestado. Eso sería una parte que me interesa. Todavía me falta ver acerca de la aceptación y de la renuncia de la herencia, que eso pues voy a tratar como de darlo en la siguiente. Y los albaceas, pero más que todo los albaceas tienen que ver con el tema testamentario. Ahora sí hay otros aspectos, por ejemplo, el artículo 1068, que nos regula acerca en sí del trámite de la sucesión intestada, que acá pues hay varios aspectos que ver, ¿verdad? Que el orden de la sucesión de la herencia, qué sucede cuando los bienes nadie los reclama, nadie inicia un proceso sucesorio, a dónde van a parar estos bienes, la partición de los bienes hereditarios que también nos falta. Vimos ayer acerca de la masa hereditaria y de los derechos de los alimentistas. El derecho de los alimentistas está en el artículo 1099. En el artículo 1099 para que pues lo veamos. ¿Cuáles son los efectos de la partición? Sí, nos falta bastante todavía, como ven. Entonces, yo diría que en la siguiente clase pues voy a tratar de ver un poco más de doctrina para que lo veamos y tratemos de interpretar, ¿verdad? Lo que les vamos a dar y el medio repaso que podría dar, ¿verdad? No podría abarcar mucho tampoco acerca del proceso sucesorio porque sí me faltarían como 2 clases más para que culminemos nosotros con este trámite. De momento creo que vamos a dejar la clase por acá para que descansemos, ¿verdad? Porque mañana pues tenemos que trabajar todos y vamos a pues ahí desearles éxitos en sus exámenes, ¿verdad? Que para mí que tienen que echarle ganas, aprovechen ahorita que es poquito el contenido que pudimos abarcar. Procuren pues
ver el tema relacionado con la redacción del único trámite que podría preguntarles, ¿verdad? Entonces, para que lo analicemos, veamos las diferencias entre escritura pública, acta notarial. Vamos a ver que dice que no acepta las respuestas del formulario de asistencia, Rosa. Ligda, buenas noches. Ahorita se acaba de compartir. Es el que acaba de colocar Stalet. No hay otro, solamente ese. Y ya está aceptando. Acá estamos revisando con Stalet y si Que ya sí. van varios. Bueno. Ajá. Gracias, Ligda. Bueno, muchas gracias, ¿Qué Rosa. tema es, perdone, Ligda? ¿Cómo? ¿Qué tema es, perdone? Proceso sucesorio igual. Proceso ¿Dónde sucesorio. ponemos el número de clase entonces? Solo proceso sucesorio. Sí, el proceso sucesorio le pueden colocar. Gracias. Muy bien. Bueno, les deseo que tengan una feliz noche. Me dio gusto saludarles y muchos éxitos en sus exámenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.